Hola alumnos, bienvenidos a una nueva clase y en la clase de hoy vamos a estudiar el producto vectorial de dos vectores. Vale, entonces, ¿cómo se define el producto vectorial? Vamos a tomar dos vectores del espacio vectorial R3, que es con el espacio vectorial que estamos trabajando. Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos los vectores U y V que pertenecen a R3, por lo tanto el espacio vectorial de los vectores con tres coordenadas, ¿no? La coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Vamos a tomar estos dos vectores. Entonces, el producto vectorial de U por V, que se escribe de la siguiente forma: U, X, V. Vale, este signo hay que escribirlo y es lo que significa que estamos en un producto vectorial. Vale, entonces, este producto vectorial va a ser otro vector que va a pertenecer, obviamente, al mismo espacio vectorial, que va a cumplir una serie de propiedades, ¿vale? Una serie de condiciones. Entre estas condiciones están las siguientes. El módulo de este vector, por lo tanto, el módulo de U por V, ¿vale?, va a ser igual a módulo de U por módulo de V por el seno del ángulo que forma. Vale, esto es parecido a lo que veíamos con el producto escalar. En el producto escalar definíamos U por V igual al módulo de U por módulo de V por el coseno del ángulo que forma. Ahora va a ser el módulo de este vector, que va a ser igual al producto de los módulos por el seno del ángulo que forma. Vale, entonces yo tengo, esto siempre en R3, dos vectores, por ejemplo, este y este. El módulo del producto vectorial viene dado por el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forme. Vale, obviamente eso va a depender de cada caso. Entonces, hemos visto que el módulo del producto vectorial es esta expresión. ¿Qué dirección tiene el producto vectorial de dos vectores? Pues se define el producto vectorial de U por V como un vector que sea perpendicular a los dos. Vamos a imaginar que yo tengo en un caso, por ejemplo, dos vectores que están en este plano. Por lo tanto, vector U y vector V. Entonces, el vector producto vectorial va a ser uno que sea perpendicular a estos dos, ¿no? Por lo tanto, sería una cosa así. Por lo tanto, debe formar en verdadera magnitud un ángulo recto con este vector y un ángulo recto también con este vector. Vale. Así es, si lo visualizamos sería más o menos esto. Y por lo tanto, este sería el vector U por V. Vale, esta sería la dirección del producto vectorial. ¿Cuál será el sentido del producto vectorial? Si yo tengo un vector U y un vector V, tenemos dos vectores que son perpendiculares a estos dos. Uno sería el vector que va hacia arriba y otro sería el vector que va hacia abajo. Vale, en ambos casos tenemos un vector que sería el vector producto escalar, o sea, el vector producto vectorial, que es perpendicular al vector U y al vector V al mismo tiempo. Pero ¿cuál vamos a escoger? ¿El que es positivo o el que es negativo? ¿El que apunta para arriba o para abajo? ¿Vale? Para eso hay que recurrir a lo que llamamos la regla del sacacorchos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si nosotros tomamos el producto vectorial de U por V, vamos a elegir el que corresponda haciendo lo siguiente. Vamos a partir de U hasta V. Por lo tanto, vamos a elegir este sentido. Y ahora vamos a imaginar que estamos en un sacacorchos, ¿no? Entonces, si nosotros lo giramos en este sentido, sería así. ¿Qué es lo que hace el sacacorchos? ¿Bajar o subir? Subir, ¿no? Pasa lo mismo con una botella. Si nosotros apretamos la botella en este sentido, en este caso se abriría la botella, ¿no? Subiría, por lo tanto escogeríamos este. Caso contrario, que sería cuando hacemos el producto vectorial de V por U, vamos de V a U y por lo tanto haríamos en este sentido, que lo que haría sería bajar, ¿no? Por lo tanto escogeríamos este de aquí. Vale, en cada caso sabéis que tendremos que tener en cuenta, pues obviamente, el sentido del producto vectorial. Además, va a haber una serie de propiedades que va a verificar el producto vectorial de dos vectores, ¿vale?
La primera va a ser lo que acabamos de ver, que es que el producto vectorial no es conmutativo, sino que es anticonmutativo, por lo tanto, el producto vectorial de u por v es lo mismo que menos el producto vectorial de v por u, eso es lo que veíamos con los sentidos, que serían sentidos contrarios. Esta sería la primera propiedad. La siguiente es que si nosotros multiplicamos un cierto lambda por un vector, que es el producto vectorial de dos vectores, puedo simplemente multiplicar el lambda por uno de los dos vectores y luego hacer el producto vectorial por el otro, ¿no? Y luego la tercera, que sería la llamada propiedad distributiva, es cuando tenemos el producto vectorial de u por una suma de dos vectores, ¿vale? Podemos hacer simplemente la suma de los productos vectoriales correspondientes. Estas serían las propiedades principales del producto vectorial, ¿vale? Entonces, ahora hemos visto las propiedades del producto vectorial. Hemos visto que su módulo vale esto, hemos visto la dirección, su sentido y estas propiedades. Entonces, ¿cómo se puede definir el producto vectorial de dos vectores a partir de sus coordenadas? ¿Cuál es ese vector del que estamos hablando? Entonces, para eso tenemos la definición del producto vectorial para vectores dados en la base canónica, ¿no? Entonces vamos a imaginar que yo tengo un vector u con estas coordenadas, u sub 1, u sub 2, u sub 3. ¿Vale? Y luego tenemos un vector v que tiene coordenadas v1, v2, v3. Vale, entonces, el producto vectorial de u por v, que ya sabemos que va a ser un vector, se obtiene a partir del desarrollo del siguiente determinante, ¿vale? Entonces, fijaos, en la primera fila voy a poner las tres componentes. ¿Qué son las tres componentes? Son los tres vectores unitarios del espacio vectorial R3, que se representan con estas letras, I, J, K. Vale, y ahora en la segunda y la tercera fila voy a poner el vector u y el vector v correspondientemente, ¿no? Segunda fila voy a poner vector u, las componentes, u sub 1, u sub 2, u sub 3, y en la tercera fila voy a poner las componentes del vector v, por lo tanto v1, v2 y v3. Vale, por lo tanto tengo que desarrollar este determinante. Vale, esta es la forma sencilla. Vale, podemos desarrollar este determinante de forma general, pero no vale la pena. Lo que es más económico, digamos, es en cada caso escribir aquí las componentes y hacer este determinante. Este determinante se puede hacer de forma muy sencilla mediante los adjuntos, ¿no? Desarrollando por la primera fila va a ser lo que hagamos en la mayoría de los casos. Fijaos que este determinante es i por este determinante, ¿no? Le quitamos fila columna, nos quedaría u2, u3, v2, v3, luego sería menos j, sería menos porque está en una posición impar, ¿no? Primera fila, segunda columna, por el determinante que se obtiene de quitar fila columna, por lo tanto, u sub 1, u sub 3, v1, v3, y luego voy a escribirlo aquí abajo, más k por lo que se obtiene de eliminar fila columna, por lo tanto, 1, 2, u2, v1, v2. Vale. Este sería el desarrollo por la primera fila de este determinante, pero claro, este determinante lo podéis resolver como queráis. Entonces quedaría esto. Y una vez que tenemos lo que vale la componente y, lo que vale la componente j y lo que vale la componente k, nuestro vector, que esto es un vector, va a tener precisamente esas coordenadas. Imaginaos que el producto vectorial me da 2i menos 3j más k. Entonces, esto significa que estoy en un vector que cumple lo siguiente. Este vector tiene coordenadas 2, menos 3, 1. Porque precisamente el vector unitario i corresponde a la primera coordenada, el j a la segunda y el k a la tercera. Vale, entonces, esta es la forma de calcular el producto vectorial de dos vectores a partir del desarrollo de este determinante. ¿Vale? Una vez que hemos definido ya correctamente el producto vectorial, podemos ir a la interpretación geométrica de esta operación, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tenemos aquí pues este plano mismo. Vamos a imaginar que tenemos aquí el vector u y aquí el vector v. Vale, en este sentido.
Entonces, fijaos, el producto vectorial, de hecho voy a escribir aquí el v y aquí el u, porque se tiene que hacer en este sentido. El producto vectorial, fijaos, de u por v sería este vector de aquí arriba, porque se hace en este sentido y a partir de la regla del sacacorchos vemos que va hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, u por v sería este vector, el vector que apunta para arriba. Entonces, fijaos, hemos visto que el módulo de este vector, por lo tanto, el módulo de este vector es igual al módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo que forman, por lo tanto, el seno de este ángulo. Entonces, fijaos, ¿cuánto es el área del triángulo? Nosotros sabemos que el área de un triángulo de esta forma, donde esto mide A, esto mide B, y vamos a llamarle a este ángulo teta, ¿vale? El área de este triángulo viene dada por la siguiente expresión. Área es igual a un medio de A por B por el seno de teta. ¿Vale? Por lo tanto, esta fórmula ya sabemos de trigonometría, que nos permite calcular el área de cualquier triángulo. ¿Vale? Entonces vamos a aplicar esa misma fórmula aquí. Fijaos que este área va a ser lo que mida a este lado, que va a ser el módulo de u, por lo que mida a este lado, por lo tanto, el módulo de v, por el seno de este ángulo, por lo tanto, el seno de alfa. Y luego sería multiplicado por un medio para conseguir el área de este triángulo. Pero ahora lo que yo quiero va a ser el área del paralelogramo, que va a ser el doble. ¿Lo veis, no? Este área corresponde a la mitad del área del paralelogramo. Entonces, simplemente esta expresión sería la expresión del área del paralelogramo. ¿Y en qué coincide esto? Pues efectivamente es igual a esto. Lo tenemos aquí arriba. Por lo tanto, sería igual al módulo de el producto vectorial de dos vectores. Conclusión. El módulo del producto vectorial de dos vectores me dan indicación del área del paralelogramo que forma. ¿Vale? Esto sería, en cualquier caso, teniendo en cuenta el ángulo que forman los dos vectores de u a v. Y bueno, esto sería todo para la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido y nos vemos en la próxima clase.